Estamos en el Evangelio de Juan. Vaya libro tan maravilloso. Estamos en los primeros versículos y cuántas cosas hemos ya sacado de esos versículos. Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús es la vida, Jesús es la luz. ¡Wow! En esta ocasión, este miércoles, vamos a continuar con el Evangelio de Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 de Juan. Vamos a ver el versículo 6 al versículo 8, que dice lo siguiente. Dice así: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El estudio se llama Juan, el testigo de Jesús. Él vino para dar testimonio de la luz, dice el versículo. Y bueno, hemos estado hablando de Jesús. Estos primeros versículos nos hemos concentrado en la llegada del Mesías. Pero ahora el autor, que es Juan, pero no es Juan el Bautista, es Juan el apóstol de Jesús, hijo de Zebedeo. Y a veces hay una confusión entre quién escribió el libro de Juan, porque se habla mucho de Juan el Bautista, pero no, Juan el Bautista no escribió ningún libro. Este libro lo escribió Juan el apóstol, que también escribió primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis. Él introduce a esta persona que es el testigo de Jesús y se llama, o lo llaman, Juan el Bautista, probablemente primo de Jesús, hijo de Elizabeth, si te acuerdas del libro de Lucas, en el capítulo 2, que nació un poco antes que Jesús. Él es el testigo de Jesús, el heraldo que viene anunciando a Jesús conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de la llegada de un Salvador, de un Mesías que salvaría a su pueblo. ¿Te acuerdas? Mateo 1:21. Pero ese Mesías no solamente venía a salvar a su pueblo Israel, sino salvar al mundo de sus pecados. Y está por todo el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, en el versículo 1, que dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Este mensajero es Juan el Bautista, que viene anunciando que el Mesías ha llegado. Entonces, por un poco de versículos, ponemos a un lado la importancia del ministerio de Jesús y vemos el ministerio de Juan el Bautista. Él es un testigo de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 30, Juan 3:30, Juan 3:30. Y me espero un poquito también para que las señoras lleguen a ver también el versículo, porque si me voy tan rápido,
que entonces tú dices, pues voy a poner la Biblia en otro lado porque no me dejan usarla. No, yo me espero con mucho gusto. Es Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario, dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que yo me apague, que yo me vaya haciendo cada vez más pequeño. Juan el Bautista tenía una popularidad tremenda en esos días, un gran predicador que estaba realmente acarreando multitudes al Jordán para que se bautizaran, y era tan popular que inclusive algunos pensaban que él era el Mesías que se estaba esperando. Pero él muy rápidamente va a poner las cosas en claro. Yo soy el heraldo del Mesías. Yo soy el testigo de aquel que está por llegar. Mateo capítulo 11, versículo 11. Lo debemos de ver como un gran profeta. Lo debemos de ver como un gran profeta. Isaías, David, Daniel, Jeremías, e inclusive hasta muy superior a ellos, era el testigo de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 11. Mateo 11, 11. Jesús hablando: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Él sería el último profeta del Antiguo Testamento. Las cosas estaban por cambiar radicalmente con la entrada del Rey a su ministerio público. Bueno, decíamos que Juan el Bautista, un gran predicador que atraía a las masas y estaba ya preocupando a los religiosos de ese tiempo, a los fariseos, a los escribas. Enviaron inclusive delegados para ver qué estaba pasando. ¿Quién es este hombre que tan poderosamente habla de Dios y está atrayendo a las gentes más que aquí en el templo? Juan capítulo 1, versículo 19. Juan capítulo 1, en el versículo 19. Inclusive este primer capítulo de Juan habla mucho de Juan el Bautista. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan, el testigo de Jesús. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntases: ¿quién eres tú? Él confesó, dice el siguiente versículo, él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado, porque realmente están súper preocupados por lo que tú estás haciendo. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí,
el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, el testigo de Jesús. Juan sería el último profeta del Antiguo Testamento. Algunos se convirtieron en su predicación. Predicaba muy fuerte, con mucho poder. Marcos 1, versículos 4 y versículo 5. Marcos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bueno, vamos a ver que la predicación de Juan el Bautista es muy buena, porque ese versículo dice que predicaba arrepentimiento. Eso es lo que nosotros también, como veremos más tarde en este estudio, predicamos. Arrepiéntete de tus pecados, ve a Jesús, dile que tú has faltado, dile que tú estás mal, dile que tú has ido por un camino equivocado y ahora quieres que sea el Señor y Salvador de tu vida. Bueno, como decía, él sería el último profeta del Antiguo Testamento. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. Que dice así. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran antes de Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. La predicación iba a cambiar a partir de Juan el Bautista. Si nos vamos a Mateo capítulo 3, vemos cómo él está predicando ya el Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo desde Juan el Bautista hasta nuestros días. Él predicaba de esta manera, Mateo capítulo 3, versículo 2, diciendo: arrepentíos. Aquí está otra vez la palabra clave para todo aquel que debe cambiar su vida. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Salían, dice el versículo 5, a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, eran bautizados por él, confesando sus pecados. Y versículo 8, clave: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Juan era el heraldo de una nueva dispensación, de un nuevo pacto que estaba por nacer. Hechos capítulo 16, versículo 30. Hechos capítulo 16, en el versículo 30, que dice así. Hechos 16, 30. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué estaba pasando? Que empezaba el ministerio de gracia en todo su
esplendor. Claro que ya en el Antiguo Testamento también existía, pero ahora era el énfasis. Para ser salvo, lo único que tienes que hacer es creer. Lo único que tienes que hacer es apoderarte de la realidad del Mesías para tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Un versículo que deben ustedes tenerlo bien memorizado para que al hablar con las personas de cómo llegar al cielo, ustedes les puedan contestar y decir, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y llegar al cielo es una cuestión de fe, no es una cuestión de obras. Al nosotros poner nuestra confianza total, nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos regala el boleto para el cielo. Por gracia sois salvos. Y Juan el Bautista iba a empezar a cambiar su predicación con la llegada de Jesús, que predicaría que el cielo se obtiene creyendo en el Señor Jesús y serás salvo. El Espíritu Santo llenaría el corazón del creyente y permanecería ahí. Quiero decir que hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en el mundo. Entraba en una persona, pero no permanecía ahí. Lo vemos, por ejemplo, con Saúl, que está predicando entre los profetas, allá en Primera de Samuel, pero él no tuvo al Espíritu Santo, mientras que una persona en el Nuevo Testamento, cuando recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo entra a habitar en su corazón y ahí permanece y ahí hace grandes obras como Dios quiere que tú mismo hagas, lo vamos a ver. Él dice aquí que Juan el Bautista era solo una voz que clamaba en el desierto. Capítulo 1, versículo 23, aquí en Juan, que dice así. Parece que me faltó una hoja. Bueno, Juan capítulo 1, versículo 23. Juan 1, 23, que dice así: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué hay con la voz? ¿Qué hay con el audio? Bueno, la voz no se ve, sino solo se oye. Él venía a manifestar a Jesús. Solamente Él venía a ser un testigo de Jesús, y habiendo cumplido ese ministerio de anunciar la llegada del Mesías, vamos a ver a Juan el Bautista salir de la escena, ser matado por Herodes y ser llevado al cielo. Pablo también haría lo mismo. Filipenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Sé que por vuestra oración
y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba en la cárcel. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Juan Pablo también quería enfatizar que él era un testigo de Jesús. Los cristianos somos testigos de Jesús, no somos Cristo, somos cristianos, seguidores de Jesús, testigos de Jesús. Juan era un fiel heraldo de el Mesías. Vamos a ver varias cosas en estos versículos. Lo primero que vamos a ver es lo que ya hemos estado enfatizando en estos primeros minutos. Juan era un testigo. Juan bautizó inclusive a Jesús mismo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Mateo capítulo 3, versículo 17, que dice así, Mateo 3, 13 al 17. Entonces vamos a ver ahí algunos versículos. Dice Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando, ahí no se le menciona como un bautizador. Juan el Bautista bautizaba, pero no es lo importante en el Evangelio de Juan, sino, y lo repite muchas veces, es un testigo de Jesús. Testigo de Jesús. Este testigo testificaba de la luz del mundo. Aquí en Juan 1:6 es lo que dice. No era él la luz, versículo 8, sino que para que diese testimonio de la luz. Él testificaba de la luz para que respondieran positivamente por fe y obediencia al mensaje que Cristo venía a pregonar. Capítulo 1, versículo 16, ahí en Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Aquí se omiten muchos detalles de Juan el Bautista que podemos leer en Mateo, en Marcos,
en Lucas, pero es que no es importante que él pusiera esos detalles aquí para no salirse del tema. Él es testigo de Jesús. No se menciona su predicación de arrepentimiento que tan fuertemente vemos en Mateo. ¿Cómo podéis huir de la ira venidera?, dice en Mateo. Bueno, él no se ve aquí diciendo estas cosas. Juan no lo pone. Tampoco su bautismo de agua con las multitudes. Aunque sí se menciona algo de su actividad, pero de paso, porque no se quiere desviar del tema. El tema es: Juan el Bautista es el testigo de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 26. Juan capítulo 1, versículo 26. Juan capítulo 1, versículo 26, dice así. Juan les respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él dice: sí, yo estoy bautizando con agua, pero no es lo importante en este evangelio. Juan capítulo 3, versículo 22. Juan capítulo 3, versículo 22, que dice así. Juan 3, 22. Juan 3, 22. Juan capítulo 3, versículo 22. Ahí está, mi amor. Juan 3, 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado, dice el versículo. Entonces, sí vemos que Juan bautizaba, pero no era lo importante. En Mateo hay acusaciones de hipocresía, en Juan hay afirmación de testimonio. Juan capítulo 1, versículos 26 y 27. Juan capítulo 1, 26 y 27. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora, más significativo es que aquí no se reporta el mismo bautismo de Jesús. Para Juan, el escritor, el evangelista, el apóstol, este punto culminante en el ministerio de Juan no es tan importante en el ministerio de Juan el Bautista como la formal presentación de la llegada de Jesús como el Rey, como el Mesías. En Juan, en el Evangelio de Juan, lo importante es la persona de Jesús y no todo lo que le rodea. Dios encarnado está llegando a la escena, está entrando a su ministerio público. Importante también es hacer notar
que Juan el Bautista nunca menciona que Jesús es la luz, u otros nombres del Evangelio que sí mencionan a Jesús como la puerta, la vid, el pastor, el camino. No, Él es el testigo de Jesús. Tampoco hay un desarrollo de lo que dice el testigo, solamente dice que Él es el testigo, punto. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, en el versículo 29, que dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que va a hablar, Él es el que va a decir: yo solamente soy un testigo. El Evangelio de Juan solo se concreta a mostrar al testigo, nunca al predicador Juan el Bautista. Juan es el primer y más grande testigo de Jesús. Habrá otros, pero este es el gran heraldo conforme a las profecías del Antiguo Testamento. También, como segundo punto, vemos que Él no solamente es un testigo, sino que Él es un testigo fiel. Bueno, pues ya quedó claro con todo lo que acabo de decir, que Juan el Bautista es un testigo. Segundo punto, Él es un testigo fiel. El testimonio de Juan fue muy efectivo y queremos saber por qué fue tan efectivo para que nosotros hagamos lo mismo. Después de todo, tú y yo somos testigos de Jesús y vamos pregonando no nuestra propia historia, no lo que nosotros hemos hecho a favor de Jesús, sino sencillamente presentando, siendo testigos de la realidad de Jesús en nuestras vidas. Esto está en los versículos que estamos viendo, principalmente en los versículos 7 y 8 de este capítulo 1. Y vemos que Él tiene tres cosas que está haciendo. Número 1, dice que Él es, dice el versículo, que Él es enviado de Dios. Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, dice Juan 1:6. Después de esto, también dicen los versículos que Él no era la luz, sino testigo, para dar testimonio de la luz. Y la tercera cosa que vemos es que Él venía por testimonio para que creyesen en Él. Él deja de ponerse en el centro de la escena y le da la escena toda a Jesús. Bueno, esto lo va a usar con mucho detalle en todo el capítulo 1, que es donde prominentemente aparece Juan el Bautista. No era Él la luz, versículos 19 al 28. La luz estaba en otro lado, versículos 29 al 34, y ya los veremos con detalle cuando pasemos por esos versículos más adelante. Resultados de los hombres que vinieron para ver a este testigo y que vieron en él, versículos 35 al 51. Entonces, todo este capítulo de Juan 1, después de los primeros versículos que vimos ya las semanas pasadas, se dedica a hablar de Juan el Bautista, el testigo
de Jesús. Bueno, pensemos ahora en la aplicación para nosotros. Juan el Bautista es un testigo. Juan el Bautista es un testigo fiel. Juan claramente dice, está muy consciente de que él no es la luz, sino que da testimonio de la luz. Y quitamos el énfasis en este importante punto. Si no somos testigos efectivos, no habrá resultados. Él dio testimonio de la luz. No era él la luz. Muchos cristianos piensan que el vivir la vida cristiana es suficiente testimonio ante el mundo. Yo me comporto como cristiano, hay que vean mi comportamiento. Está bien, pero es mucho más que eso. Necesitamos ser testigos de la luz. Hablar de Cristo, decirles de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, ser testigos de Él para con otros, que ellos sepan por qué, el porqué de nuestra vida cristiana. Efesios capítulo 6, en los versículos 19 y 20. Efesios capítulo 6, 19 y 20. Si tú estuvieras aquí conmigo presencialmente, te diría, a ver, por favor, Bully, lee el versículo. Pero bueno, Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice el apóstol Pablo, oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué quiere decir denuedo? Valor, coraje, agallas, osadía. Debemos de hablar de Jesús con mucha fuerza. El mundo no quiere oír, el mundo te va a rechazar, no importa, ese es problema de ellos. Tú eres testigo de Jesús, eres testigo de la luz y quieres decirle al mundo acerca de este hombre salvador del mundo, hombre Dios, Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo motiva a Timoteo a que habla de Cristo. Diles, por favor, es muy importante. Se están muriendo en sus delitos y pecados. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Hechos, capítulo 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, bautizando a los judíos, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, ¿estás tú haciendo lo mismo?
realmente este estudio del día de hoy habla que Juan es un testigo. ¿Eres tú un testigo de Jesús? ¿Hablas tú a diestra y siniestra, a tiempo y destiempo, a los tuyos y a los de afuera y al que se ponga enfrente de Jesús? Bueno, somos testigos, debemos de hacerlo. ¿Cuántas veces me he encontrado yo con cristianos que yo pienso que son cristianos por la manera como veo que se comportan? Y soy yo el que tengo que descubrir que ellos son cristianos al preguntarles: oye, ¿eres tú cristiano? Terrible. No quiero, y yo creo que Jesús no quiere cristianos de la secreta, sino cristianos que abiertamente hablan de Jesús, al punto de que nos dicen fanáticos, de que nos dicen que estamos locos, de que realmente ya perdimos el sentido de las cosas. No es así. Testigo es un término legal, es un término que apunta al testimonio verbal en las cortes. Entonces nosotros hacemos eso. Debemos de hablar de quién es Jesús, que dijo de la maldad del hombre y cómo con su muerte y resurrección solucionó el problema del hombre. El hombre nunca entraría al cielo en su propio esfuerzo, porque siempre le faltará una obra más. Tú no puedes con todas las obras que tú hagas pagar por uno de tus pecados, más que condenación eterna. Por eso Cristo vino a la tierra y Él pagó con su sangre, como en la cruz pagó por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pagar por ellos, sino apropiarnos del pago que Él ya hizo por ti en la cruz. Y ahora somos testigos, testigos de que esto pasó, testigos de que Jesús vino, testigos de que su misión era únicamente ir a la cruz y pagar por tus pecados. Muy importante que usemos nuestra boca y digamos al mundo la realidad de Cristo como testigos de Él. Y la tercera cosa, ya hablamos de que Él... ¿Me cambias la hoja anterior, por favor? Ya hablamos de que Él fue enviado de Dios. Y hablamos de que Él no era la luz. Y tercero, de que Él venía por testimonio. ¿Para qué? A fin de que todos creyesen en Él. El testimonio debe tener convicción de que la luz es Cristo para que el hombre crea. Ese es el fin, ese es el resultado. Hay que llegar y decirle: tú necesitas creer en Cristo como el Salvador. Muy obvio, muy importante recalcar que la conclusión para que sea efectivo es que la persona llegue a creer en Él como Cristo el Mesías, como Cristo el Salvador que vino al mundo a salvar a los pecadores. Queremos pues que la gente venga a Cristo. Decirles: es importante que invites a Cristo en tu corazón, que lo hagas el Señor de tu vida. Desplaza ese yo terrible que traes adentro y que Cristo se siente en la silla de tu vida y sea tu Salvador y sea tu Señor. Queremos ser testigos de Jesús. La conclusión, pues, de este mensaje de esta mañana es
Pues muy sencillo, testigos de Jesús. ¿Eres tú un testigo de Jesús? Con tu vida, con tu boca, para que la gente oiga del mensaje de Dios y venga a Cristo. Cuán agradecido estoy yo de que una persona vino de un país extranjero a predicar a México. Ni siquiera tenía español. Y cuando aprendió español, pues siempre estuvo con demasiados problemas. No era una persona que se le facilitaba el lenguaje español. Y sin embargo, para mí fue la salvación, que Dios haya enviado a esta persona como testigo de Jesús, con su boca decirme a mí que yo era un pecador y que necesitaba recibir a Cristo y resolver ese problema. Yo puedo ser un gran cristiano, tener una vida cristiana excepcional y nunca hablar de Cristo, y mi vecino, mi padre, mi tío, pues nunca sabrán de la realidad de Cristo para sus vidas. Seamos pues testigos de Jesús. Cuando hacemos lo que Juan el Bautista hacía, ser testigos de Jesús, la gente vendrá a Cristo. Los que Dios tiene determinados para venir a Cristo, muchos lo rechazarán. Perfecto. Con uno que no lo rechace, habrás tú tenido más que grandes resultados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y ahí mismo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios conforme a la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, ellos piensan que estamos locos. La predicación es locura, pero locura para ellos, sanidad para Dios. Los que realmente están locos son ellos, que sabiendo que la muerte está cercana y que pronto vendrá, no hacen nada para arreglar la necesidad de tener un destino eterno con Dios. Los resultados de Juan el Bautista fueron espectaculares. Él fue el testigo de Dios. Andrés, ahí en el capítulo 1 de Juan, Pedro, que es su hermano, también vino a Jesús, Felipe, Natanael, muchos más. A ver, vamos a ver, Juan capítulo 1, versículo 38. Juan capítulo 1, versículo 38, que dice así. Volviéndose Jesús, y bien, bueno, un poquito antes realmente, quizá en el 36, el siguiente día, dice el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 35, Juan 1, 35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan, ¿qué Juan? Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios, muchachos, no me sigan a mí, es Él que está allá. Él es el Cordero de Dios, Él es de quien yo les he hablado, yo solamente soy un testigo. Versículo 37,
Le oyeron hablar los dos discípulos y entonces pues siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Bueno, pues ellos se pasaron la noche con Jesús. ¿Qué crees que pasó esa noche? Pues Jesús les habló de su necesidad de salvación. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y luego el siguiente día, versículo 43, quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe después halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces vemos que el resultado de ser testigo de Jesús, Juan el Bautista, pues fue espectacular. Andrés, Pedro, Felipe, Natanael, muchos más. Esa es la conclusión que Dios quiere para tu vida: ser testigo de Jesús, ser embajador de Cristo, como si Dios rogara por medio de ti, y que digas a Jesús hablando por todos lados. 2 Corintios 5:20. La segunda conclusión es que si hacemos lo que Juan el Bautista hizo, entonces seremos verdaderos testigos. Hay 7 testigos en el Evangelio de Juan. El primero, el más importante, fue pues Jesús mismo. Juan capítulo 8, versículo 14. Juan capítulo 8, versículo 14. Respondiendo Jesús les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. El segundo testigo es el Padre, capítulo 8, versículo 18, ahí en el Evangelio de Juan, Juan 8, 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El tercer testigo es el Espíritu Santo mismo. Juan 16, versículos 13 y 14. Juan 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El cuarto testigo es el mismo Juan el Bautista,
capítulo 5, ahí del Evangelio de Juan, en el versículo 33. Juan 5, 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El siguiente testimonio, bueno, hay muchos realmente. La mujer samaritana, capítulo 4, versículo 28. Juan, capítulo 4, versículo 28, que dice así. Juan, capítulo 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Los 11 discípulos, la multitud que vio a Lázaro resucitar, testigos de Jesús, capítulo 11, versículo 45, allí del Evangelio de Juan, Juan 11, 45. Juan 11, 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Tú y yo somos testigos de Jesús. Tu testimonio es muy importante. Lo que dices es muy importante. Y Dios quiere que tú lo uses para que muchos vengan y crean y se continúe la cadena hasta que Cristo venga. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo te hace ser testigo. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? Entonces eres un testigo. ¿No tienes a Cristo en tu corazón? Pues debes de tenerlo, primero para resolver el grave problema de tus pecados en tu vida, y segundo, para empezar a ser testigo del Salvador del mundo. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿O reina todavía el yo terrible que tanto daño nos ha hecho a cada uno de nosotros? No demores, ven a Cristo, ven ahora. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes decirle a Cristo: me arrepiento de ser una persona terriblemente egoísta que solamente piensa en yo, y desplazándolo, dejar que Cristo entre a tu corazón. Díselo este día. Dile que Él sea el Rey, que Él sea el Mesías, que Él sea tu Salvador personal. Vamos a hacer una oración. Si tú estás conmigo, dile a Cristo que entre a tu corazón. Hazlo en este momento. Si ya lo hiciste, pues reconfírmalo, diciéndole: Dios, aquí estoy, no hay cambio. Yo vivo
para ti. Yo soy testigo y soy testigo fiel. Dios, en esta mañana vengo con mis pecados y me arrepiento de tener una vida equivocada. Quiero que tú entres a mi corazón, hazlo en este momento. Quiero que seas el dueño y Señor de mi vida. Hazlo ahora mismo. Regálame la vida eterna que tú ya pagaste en la cruz. Dame la oportunidad de tener una vida abundante que contigo se puede tener. Siéntate en el trono de mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues si tú hiciste esa oración, tú eres testigo de Jesús. Ve, cuéntales, diles, como la mujer samaritana que fue al pueblo y les empezó a decir, y todos fueron impactados por la predicación de esta mujer, que no era de las mejores para nada, pero que había cambiado y ahora era testigo de Jesús. Testigo como Juan el Bautista, testigo como el apóstol Pablo. Tú eres testigo de Jesús. Con esto concluimos nuestro estudio esta mañana. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues aquí estamos la semana entrante para continuar con el Evangelio de Juan. Estamos solo en el capítulo 1 y vimos los versículos hasta el versículo 8. La semana entrante veremos el 9. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Aquí te espero, miércoles, 11 de la mañana. Empezaremos un poco antes para tener también música que tranquilice nuestro espíritu, que nos haga concentrarnos para escuchar un poderoso mensaje de Dios para nuestra alma. Dios te bendiga.